Muy buenas noches. Nos encontramos aquí listos entonces para terminar de completar este ejercicio que es la boleta, una boleta que encontramos en un blog y el cual nos va a poder apoyar para realizar algunas funciones. ¿Sí? Recordemos que las funciones ya son fórmulas en específico, pueden ser fórmulas matemáticas o pueden llegar a ser fórmulas condicionantes, en este caso un verdadero o un falso, ¿sí? Para llevar a cabo ciertas tareas que podemos generar en Excel. Bien, esta es la imagen principal de lo que es el proyecto, ¿sí? Y de este lado voy a comentar de manera rápida cómo es que llevamos a cabo las posibles fórmulas matemáticas para generar en este caso el primer apartado que sería el promedio. Bien, tenemos en esta pequeña estructura, en esta pequeña tabla, ¿sí? Lo que son nuestras materias, ¿sí? Aquí recuerden que con estos primeros botones del menú inicio tenemos la opción de hacerle modificaciones a la fuente, en este caso ponerle negritas, o directamente centrar nuestra información que podemos contener en una celda. ¿Sí? En este caso voy a sombrear todo el contenido. ¿Sí? Recuerden, es un clic izquierdo, lo dejamos presionado sin soltarlo y nos movemos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, dependiendo la zona que necesitemos seleccionar. Y una vez sombreado, simplemente damos un clic al botón que necesitemos ocupar, en este caso las negritas. Bien, en esta pequeña estructura tengo, ¿sí?, estas materias y cuento con 5 espacios para realizar mis cálculos matemáticos y colocar las calificaciones. Bien, entonces vamos a colocar, vamos a indicar cuáles serían las fórmulas matemáticas para poder llegar a estos resultados. Voy a borrar aquí el contenido, ¿sí?, para que puedan checarlo completamente desde cero. Y recordemos, para generar una fórmula se debe de colocar en primera instancia el signo o símbolo de igual. Y después de ello, indicar por medio de celdas qué operación matemática voy a llevar a cabo. Bien, para generar un promedio, recordemos que es sumar todas estas calificaciones, ¿sí? Y una vez generada esa suma, vamos a dividir entre el número, ¿sí?, en este caso, contemplando estos datos, los que serían los posibles bimestres, ¿sí?, que nosotros consideramos para tener dicho promedio. Bien, entonces, recordemos que en la calculadora nosotros tenemos la opción de generar una operación de izquierda a derecha, es decir, voy a sumar el 7, el 7.5, nuevamente el 7, le sumo 8, le sumo 10, y al final todo ese resultado lo voy a dividir, en este caso, entre 5. Bien, para obligar a Excel a que lleve a cabo esa tarea, nosotros necesitamos previamente colocar un paréntesis. Y después de eso necesitamos simplemente dar un clic en la primer celda que contenga un valor numérico al cual pretendemos sumar. En este caso va a ser C14, ¿sí? Y después colocamos simplemente nuestro signo de más. Si no puedo o todavía se me conflictúa un poquito moverme con el ratón, puedo simplemente escribir los datos de mi celda, que en este caso serían D14. Los vamos a escribir. Ahí están, D14. No importa si es mayúscula o minúscula. Al final de cuentas vamos a lograr que nos aparezca un pequeño identificador en color, indicándonos que es la celda que estamos contemplando. Después seguimos con 14, después con F14 y por último con G14. ¿Por qué todo es 14? Porque todo es de forma lineal.
¿sale? Vamos a cerrar nuestro paréntesis. Aquí con ese paréntesis indico que la primera operación que voy a tener que realizar es que todo lo que está dentro de él, primero lo sume. Y después, al final, colocamos nuestro signo de división, colocamos el número de bimestres que tenemos contemplado en esta estructura, que es lo que son 5. Presionamos Enter y de esa manera nosotros vamos a tener ya establecida una fórmula, ¿sí? Si ustedes la tocan, simplemente se muestra el puro resultado. En la parte superior de la barra de fórmulas van a observar el contenido y si presionamos F2 con el teclado, ¿sí?, podremos observar nuevamente cuáles son las celdas que nosotros consideramos para llevar a cabo la fórmula. Bien, la voy a volver a hacer de manera manual. En esta ocasión tengo que bajar una fila, entonces ya no va a ser C14, va a ser C15, D15, E15, F15 y G15. Cerramos el paréntesis y dividimos entre 5. Muy bien, ya tengo entonces en dos ocasiones la información de una fórmula. Bien, ¿qué pasa si yo necesito completar toda la tabla? Bien, hay una forma, recordemos que en este caso se puede llegar a hacer trampa, ¿sí?, para no tener que escribir nuevamente todas las fórmulas en cada una de las celdas, que a final de cuentas, bueno, ahorita como estamos empezando, sí es hasta cierto punto recomendable, pero si quieren en algún momento dado, o si tenemos muchísimos más datos, en este caso a lo mejor, no sé, tenemos, pongamos, más de 15 materias, ¿sí?, y se calificase por mes, pues bueno, como que sería un poquito medio complicado tener que estar escribiendo cada una de las celdas. Bueno, para evitarnos esa situación, Excel te permite recorrer el contenido de una fórmula o en específico de una celda, siempre y cuando tú te coloques en este puntito verde. Vamos a observar, cambia la cruceta de una cruceta blanca a una cruceta completamente negra, das un clic izquierdo y simplemente arrastras hasta donde tú requieras que se coloque el nuevo contenido. En este caso aparecen puros ceros. Bien, ¿cómo saber si esto funciona? Vamos a colocar varios valores y automáticamente estamos observando que el promedio se genera. Esto es, vamos a llamarlo, de manera manual, ¿sí?, la formulación de esta operación matemática. Excel, recordemos, tiene sus propias funciones. La mayoría de ellas vienen ocultas en este pequeño botón y aquí tenemos la instrucción del promedio. ¿Cómo se genera? Bien, para yo generar el promedio, ¿sí?, voy a colocar esto igual y voy a escribir su palabra, promedio, ¿sí? En este caso, Excel nos indica qué es o qué es lo que vamos a obtener con dicha función. Dice, devuelve el promedio, es decir, la medida aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan otros números. Bien, vamos a abrir un paréntesis y aquí nos dice o nos pide el número 1, que en este caso sería, nuevamente, como nos encontramos una celda abajo, sería C15, de 15 y así. Pero también recordemos que podemos hacer la selección de un rango. Esto es dar un clic, no soltarlo y simplemente seleccionar hasta donde necesitemos contemplar nuestros datos. En este caso es desde 15 hasta G15, la misma información que generamos de manera manual, pero de manera resumida. ¿Cómo se lee esto? Entonces es de C15 y los dos puntos nos indicarían hasta G15. Se cierra el paréntesis, simplemente damos igual y obtenemos nuevamente el mismo resultado, ¿sí?, previamente generado de forma manual. Volvemos a arrastrar la fórmula y el tercer valor también va a aparecer, ¿sí? Aquí, ¿qué ocurre? Bueno, aquí como aún no tengo números, me marca hasta cierto punto un error. Vamos a colocar valores nuevos y conforme vamos avanzando observamos que ya tenemos algunas
calificaciones en nuestro o nuestra celda de resultados. ¿Sí? Entonces, esas son las fórmulas, ¿sí?, que ustedes pueden llegar a generar. Ok, esta, creo que más adelante será la última, la voy a recorrer de este lado. Lo único que hice fue simplemente seleccionar, cortar y pegar. Y aquí tengo otra pequeña opción que pueden llegar a ocupar para generar el puro promedio, que sería utilizando la instrucción o la fórmula de suma que ya conocimos, también contemplando un rango. Entonces aquí escribo suma, abro mi paréntesis y vuelvo a sombrear mi rango selectivo. Todo eso es lo que va a sumar de C15 a G15. Y al final, como estamos contemplando los paréntesis, todo lo que haya salido de la suma lo divido entre 5. Y de esa manera, nuevamente, puedo tener para este ejemplo esas tres opciones de cómo crear un promedio. Todo de manera manual, utilizando nuestros paréntesis para evitar que Excel en algún momento dado primero divida a G14 entre 5 y después sume todos los demás contenidos, ¿sí?, ocupando la palabra suma y generando el rango que va a sumar, y al final dividimos, o colocando directamente la palabra promedio y generando o colocando el rango a seleccionar para que lleve a cabo dicha tarea. Bien, entonces este es el primer apartado de cómo se formula las instrucciones para el promedio. ¿Sí? Recuerden que pueden colocar un promedio de izquierda a derecha, o en este caso también, porque así nos los pide la boleta, ¿sí?, un promedio contemplando datos de la parte superior a la parte inferior. En este caso, ¿cómo quedaría? Bueno, yo puedo escribir nuevamente la palabra promedio y voy a seleccionar de dónde. Desde la H14 hasta, pongo mis dos puntos, hasta la H23. Aquí voy a corregir. Observen que del rango sombreado le doy simplemente Enter y ya tengo mi resultado. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a tratar de generar esta información en nuestra tablita, ¿sí?, en nuestra boleta general, y vamos a esperar a ver que también nos salen estos resultados.